Bienvenidos a la clase de Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Palpatoria del año 2020. En este caso, la clase número 6. Vamos a dar cintura escapular. En este primer video vamos a ver la parte de osteología y artrología. Y en otro video vamos a ver la parte muscular. Somos los titulares de la cátedra, el licenciado Sergio San Martín, la licenciada María Pilar Gómez y la que les habla, la licenciada Marina Fáez. Vamos a dar inicio a esta clase y también inicio a una unidad muy importante de nuestra materia que se refiere a todo lo que es la anatomía descriptiva del miembro superior. Vamos a empezar hoy por una de las estructuras más importantes del miembro superior, que es la cintura escapular. Como para hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones generales que vimos hasta ahora, la cintura escapular es la conexión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular de los miembros superiores. Se la denomina así a este conjunto de huesos, articulaciones y músculos que nos conectan al miembro superior con el tronco fundamentalmente. Tiene características muy particulares de esta cintura escapular en nuestra especie, dado la especialización de nuestros miembros superiores, que en algún momento de la evolución dejaron de servirnos como apoyo y nos comenzaron a servir para tomar objetos acercándolos a nuestro cuerpo o alejar objetos de nuestro cuerpo. De hecho, la complejidad que tiene el miembro superior con respecto a estas tareas más específicas le da un tinte especial a su estudio y fundamentalmente al entendimiento de lo que el movimiento de los miembros superiores es. Bien, esta cintura escapular, les decía, vamos a estudiar los huesos, las articulaciones y los músculos. Es una estructura que tiene que cumplir básicamente dos funciones principales. Una, como nombramos anteriormente, es la de unir al esqueleto axial, en este caso el miembro superior, con el esqueleto apendicular, en este caso el miembro superior, con el esqueleto axial, fundamentalmente en el tronco. Y por otro lado, también permitir los amplios movimientos de la articulación del hombro y de todo el miembro superior en su totalidad. Por eso es una estructura bastante compleja en cuanto a los músculos que la componen, que están obviamente supeditados a las articulaciones que la forman. Es una cintura con muchísimas articulaciones que tiene como característica la posibilidad que le brinda al miembro superior de moverse libremente en el espacio y llegar a rangos articulares mucho mayor de lo que va a permitir la cintura pélvica para el miembro inferior. Vuelvo a repetir, esto fundamentalmente tiene que ver con la función del miembro superior en relación a el movimiento más fino y más específico que tienen los brazos en nuestra especie. Bien, en primer término vamos a hablar y vamos a describir a los huesos y las articulaciones que componen a esta cintura escapular. Sí podríamos decir primero algunas cuestiones generales. La cintura escapular se compone de dos huesos que parecerían ser que son huesos de paso, que son el omóplato o escápula y la clavícula. El omóplato ubicado en la parte posterior y superior del tronco, la clavícula ubicada en la parte superior y anterior del tronco. Y también vamos a incluir en esta descripción al húmero, que es el hueso que forma parte del brazo, entendiendo por brazo la región comprendida entre el hombro y el codo. Estos tres huesos fundamentales tienen estructuras que se articulan entre sí. No se articulan de cualquier manera, son bastante específicas las articulaciones que tenemos entre estos huesos. Y no solamente se articulan entre sí, sino que también la clavícula va a tener una articulación con el esternón, que forma parte de la caja torácica, y
una particularidad que tiene el omóplato o la escápula es que va a tener articulación con el tronco a través de lo que llamamos una articulación falsa, que es la articulación que no se da directamente entre dos huesos, sino que hay un músculo intermediario que la permite. Esta cintura escapular brinda una base móvil para el movimiento del hueso húmero, responsable de la mayoría de los movimientos en la articulación propiamente dicha del hombro, que es base para los movimientos del miembro superior. Bueno, como para describir algunas cuestiones y que después seguramente si ya no lo hicieron lo van a poder ver y lo van a poder palpar. Esta es una imagen posterior derecha de las articulaciones, fundamentalmente de la cintura escapular. Algunas cosas que ustedes en la palpación van a poder encontrar con facilidad, que son por delante la clavícula, por detrás el acromión, que es un ensanchamiento de la espina del omóplato. Después, cuando describamos el omóplato o la escápula, vamos a hacer hincapié en esta región de ensanchamiento. Bien. Y el tubérculo mayor en la parte externa del hombro. Son puntos de referencias bastante importantes en la palpación, ¿sí? Y algo para tener en cuenta que podemos ver en esta imagen es que la estructura de los huesos deja bastantes espacios libres. Estos espacios libres están recubiertos en su gran mayoría por ligamentos, por bolsas serosas o bursas y por la musculatura que recubre. En la cintura escapular hay muchísima musculatura interna y profunda que va a servir básicamente desde la biomecánica para los movimientos de rotación del hombro, y desde la funcionalidad podríamos decir que esos músculos van a coadaptar la articulación, en este caso de la escápula con el húmero, permitiendo así darle cierta estabilidad a la articulación mayor y cierta movilidad con las articulaciones circundantes, ¿sí? Para tener en cuenta, a nivel de palpación y topográfico, clavícula por delante, el ensanchamiento de la espina del omóplato que se llama acromión, viene en la parte lateral, y el tubérculo mayor, y vamos a ver después en una vista también de frente, que vamos a poder ubicar por palpación la corredera bicipital, que es la terminación de este tubérculo, ¿sí? De todas maneras, vamos a empezar primero a describir los huesos, ¿sí? Uno por uno, y las características sobresalientes de los mismos, y para después poder ubicarlos, obviamente, en el momento de la palpación. El primer hueso que estamos viendo en imagen es la clavícula. Esta es una vista superior, el primer dibujo, y una vista inferior, el segundo dibujo, de una clavícula del lado derecho. Algunas cosas que podemos ver o observar desde la generalidad, y por eso la estudiamos con una vista superior o inferior a la clavícula, es que es un hueso que, si bien podría clasificarse como un hueso largo, dado las características de la superproporcionalidad, esta clavícula tiene, en esta vista superior, una forma de letra S itálica, así la describen, teniendo curvas y contracurvas en la misma, dibujando una especie de letra S alargada, como si yo tomara los extremos de la letra S y los alejara o los estirara y quedara esta forma de S itálica, así como la describen los anatomistas. Básicamente en esta clavícula la podemos dividir en tres porciones en cualquiera de sus vistas. Una porción central que llamamos cuerpo de la clavícula, ¿sí? Que es sumamente palpable en la región anterior y superior del tronco. Un extremo interno, también llamado extremo o extremidad external, dadas las características articulares y de contacto que tiene con el hueso esternón, y un extremo externo o extremidad acromial, dadas las características que tiene de contacto con el acromión, que, como hablábamos en la imagen anterior, es un ensanchamiento de la espina del omóplato. Bien, en la parte superior o en la cara superior nos encontramos con una cara bastante lisa, ¿sí?
en donde queda determinado y con bastante facilidad en su encuentro en la palpación, un borde anterior, ¿sí?, que está inmediatamente debajo de la piel, y un borde posterior que va a delimitar, entre otras cosas, la caja torácica, ¿sí? Por dentro del borde posterior, ¿sí?, y delimitado por el omóplato, hay un paquete vascular nervioso muy importante que pasa por detrás de la clavícula, y linfático también. Entonces podríamos decir que el cuerpo de la clavícula hace una especie de protección de este paquete vascular nervioso que pasa. También hay músculos en esta región, pero es importante saber que la articulación de la clavícula como hueso protege a todo lo que pasa por su cara posterior o por detrás de su borde posterior, y aparte de eso deben saber que al estar tan expuesto este hueso, cualquier choque, generalmente en deportes como el rugby, por ejemplo, donde hay un choque directo sobre la clavícula, puede sufrir fracturas, dado que no tiene demasiado provisto de músculo en la parte del cuerpo, o alguna especie de fracturas y luxaciones en los extremos, también producto de el mismo golpe, dada la posición en la que tiene, y obviamente la exposición la que tiene. Si esta clavícula la damos vuelta y miramos la carilla inferior, sí vamos a ver que, a diferencia de la cara anterior, que era bastante lisa, nos encontramos con varios accidentes óseos, varias en realidad marcas que van dejando diferentes elementos que se relacionan con la clavícula en su borde inferior. Seguimos encontrándonos con la parte central del cuerpo, la carilla esternal o extremo interno, y la carilla acromial o el extremo externo. ¿Por qué acá les nombramos las carillas? Fíjense que en la parte inferior sí podemos observar las superficies articulares, externamente la que se va a poner en contacto con el acromión, internamente la que se va a poner en contacto con el esternón. ¿Y por qué la vemos en la carilla inferior? Porque las articulaciones, ¿sí?, van a ser siempre inferiores a la clavícula. La clavícula va a quedar siempre colocada en la parte más superior. Por otro lado, vamos a encontrar algunas impresiones, ¿sí?, en la cara interior. Por ejemplo, la impresión que deja el ligamento costoclavicular, ligamento muy importante que une la cara inferior de la clavícula con las costillas, con la costilla que tiene por debajo de ella, ¿sí? El tubérculo conoideo y la línea trapezoidea, ¿sí?, también, que son impresiones que van a dejar los ligamentos que obviamente van a unir a la carilla inferior con la articulación con el acromión. Y por supuesto este surco subclavio, que es la impresión que deja el músculo subclavio en el momento de su inserción. El músculo subclavio también de alguna manera cierra el espacio que hay entre la clavícula y la primera costilla. Este hueso, recuerden, se encuentra en la parte anterior y superior del tórax, y en su cara superior es bastante liso porque queda expuesto, está directamente debajo de la piel, y en su cara inferior tiene las impresiones de los ligamentos y los músculos que se encuentran por debajo de él, y también las carillas articulares en los extremos correspondientes para la articulación de el esternón y la articulación que tenemos con el omóplato en la región del acromión. Esta es la escápula, también denominada omóplato. En este caso vamos a primero estudiar y describir la vista anterior de una escápula del lado derecho. Calculen, chicos, que esto se encuentra ubicado en la región posterior de la caja torácica, y por lo tanto esta cara anterior es la que está pegada contra el tórax. Muchos de los elementos que vamos a poder identificar acá no lo vamos a poder palpar directamente, porque esta cara no solamente que está recubierta de una gran cantidad de músculo, sino que está pegada a la parrilla costal, ¿sí? De todas maneras, lo que podemos observar en la cara anterior son un montón de accidentes óseos que se corresponden con lugares de origen de los músculos profundos del hombro, y algunas salientes óseas, que algunas son articulares y otras también nos sirven de inserción de ligamentos o de músculos. Bien, lo primero que tendríamos que decir de la escápula como generalidad es que es un hueso plano, ¿sí?, en donde la longitud y el ancho son medidas que superan ampliamente su medida de espesor.
Como buen hueso plano, nos vamos a encontrar con varias caras y los bordes que los delimitan, y esos bordes unidos a su vez por ángulos. Si ustedes en una visión general del omóplato pueden ver que es un hueso de forma más bien triangular, en donde vamos a encontrar por un lado un borde superior, luego un borde lateral interno, bien, y por otro lado un borde lateral externo, ¿sí? En esta imagen, que les vuelvo a repetir para que ustedes no se confundan, es un omóplato en su vista anterior, bien. Si este es el borde interno y este es el borde externo, nos encontramos ante un omóplato del lado izquierdo de nuestro cuerpo, ¿sí? Es interesante también estudiar los huesos no solamente del lado derecho, del lado izquierdo, para entender que muchas veces nos vamos a encontrar con estas salientes óseas, ¿sí? En forma de espejo. Bien, si yo estuviese en este momento mirando el omóplato del otro lado, del lado derecho, veríamos que el borde interno se encontraría obviamente del lado de la columna y se proyectaría el hueso hacia el otro lado. Bien, entonces, repetimos. Hueso plano, largo y ancho por sobre espesor, hueso en forma triangular, por lo tanto hay bordes, un borde superior, donde vamos a encontrar algunos accidentes óseos como la apófisis coracoides y el acromión, un borde externo o lateral externo, donde vamos a encontrar, por ejemplo, superficies articulares para el hombro, y un borde interno, que es el que se halla más cerca de la columna. Estos bordes están unidos, a su vez, por un ángulo, ¿sí?, que delimita. Por ejemplo, uniendo al borde superior y al borde interno, nos encontramos con el ángulo supero-interno, como su nombre lo indica, uniendo al borde superior con el borde interno. Por otro lado, podríamos decir, o encontramos en el omóplato también un ángulo inferior, que une el borde lateral externo con el borde lateral interno. Y también podríamos hablar de un ángulo supero-externo, un poco menos visible tal vez por la cantidad de accidentes óseos que tiene, pero el ángulo supero-externo va a unir a el borde lateral externo con el borde superior, ¿sí? Esta descripción de ángulos, ¿sí?, y las más importantes, el ángulo superior interno y el ángulo inferior, van a ser estructuras sumamente palpables del omóplato que vamos a encontrar con facilidad, bien, en la espalda de nuestros pacientes. Bien, vamos a describir en la imagen anterior algunos accidentes óseos, ¿sí? Vean ustedes que la mayor parte del cuerpo, de la parte central del hueso, está compuesto por una fosa. Cuando decimos fosa, decimos que si bien no es tan profundo como una cavidad, ¿sí?, su profundidad se extiende por varios centímetros cuadrados. Bien, la fosa subescapular se corresponde con el lugar donde se origina el músculo con el mismo nombre, que se llama músculo subescapular. Es un músculo muy importante porque va a nacer desde la fosa subescapular y va a tomar contacto con el húmero, que va a estar articulado con el omóplato, ¿sí? Es de los músculos más profundos que tenemos en el omóplato y va a cumplir funciones de coadaptación y de rotación de la articulación del hombro. Bien, por otro lado, no aparece específicamente acá, y vamos a ver que lo vamos a repetir en la cara lateral. Nos vamos a encontrar con esta cavidad que de costado se ve, y es interesante verlo de costado porque vemos qué poca profundidad que tiene esta cavidad. Se llama cavidad glenoidea y es la cavidad que va a tomar contacto con la cabeza del húmero para formar la articulación más importante del hombro. Está bueno que lo miremos desde este lugar para que ustedes vean que si bien es una cavidad y forma parte de una superficie articular, no tiene tanta profundidad, ¿sí? Los anatomistas la llaman una cavidad en forma de plato-playo, ¿sí?, donde los rebordes son un poco más elevados y el fondo no tiene mucha más profundidad que ellos. Bien, por debajo de esta cavidad tenemos un accidente óseo en forma de tubérculo, así que se llama tubérculo
infraglenoideo, porque se encuentra por debajo de la cavidad de glenoides, que como vamos a ver más adelante es origen de una de las porciones del músculo tríceps, así que lo tenemos que recordar. ¿Qué más vamos a ver en la imagen anterior? Bueno, nos encontramos con esta sobresaliente, después la vamos a ver también en la imagen lateral, es una sobresaliente hacia adelante, tiene forma como si fuera el gancho de una percha, para que ustedes se imaginen, y es la única parte del omóplato que es palpable en la región anterior. Esta sobresaliente, que se llama apófisis coracoides, es muy importante por varias cuestiones. Primero, es una referencia ósea palpable, ¿sí? La van a encontrar tocando una superficie que sobresale por debajo de la clavícula, por eso vuelvo a decir, es de palpación anterior. Y aparte de eso, porque es el origen también de porciones del músculo bíceps, ¿sí? Que va a ir al brazo. Bien, en el extremo externo, en el ángulo supero-externo, nos vamos a encontrar con el acromión, que es el ensanchamiento de la espina del omóplato, y es también muy importante, no solamente por la inserción muscular y ligamentosa, sino también porque es sumamente palpable en la región lateral externa del omóplato. Bien, alguno de estos elementos solamente lo vamos a ver en la cara anterior, y alguno de estos elementos solo lo vamos a ver en la cara lateral. Bien, si agarramos a ese omóplato y lo damos vuelta, nos encontramos con una vista posterior de una escápula. Fíjense que del lado izquierdo es el mismo hueso del otro lado. Este hueso de la parte de la cara posterior tiene también unas cuantas, verán, accidentes óseos para nosotros poder ver. Vamos a poder ver la apófisis coracoides, pero desde la parte posterior. Acá se ve esto que yo les decía en la imagen anterior, esa imagen de gancho hacia adelante que tiene, ¿sí? Que de alguna manera es la única parte del omóplato que pasa de plano, no pasa de ser un elemento completamente posterior a poderse palpar en la parte anterior. Y acá sí podemos ver excelentemente cómo esta región, que es sumamente palpable en el omóplato, muy palpable en el omóplato, que se llama espina, ¿sí? En el momento que se va acercando a la parte más externa, se ensancha formando el acromión. Vuelvo a decir, el acromión es un elemento lateral que vamos a poder palpar también, y así también, si uno empieza a palpar el acromión, puede ir recorriendo la espina hasta llegar al borde interno del mismo. La espina, que es uno de los accidentes más relevantes de la cara posterior, me delimita esta cara posterior en dos grandes fosas, una fosa por encima de la espina y una fosa por debajo de la espina. La fosa que está por arriba de la espina se llama fosa supraespinosa, haciendo alusión a su ubicación, y también es el lugar de origen del músculo que lleva el mismo nombre, que se llama músculo supraespinoso. Algo interesante es que el músculo supraespinoso nace en esta cavidad, atraviesa el espacio que hay entre la coracoides y el acromión y va a aparecer en la parte lateral. Bien, también forma parte del grupo de músculos profundos. Por debajo de la espina, la fosa infraespinosa, haciendo alusión también al lugar en donde se encuentra. También fosa que da origen al músculo que lleva el mismo nombre, el músculo infraespinoso, ¿sí? Sobre el borde externo o borde axilar, también llamado del omóplato, esta especie de cresta que se ubica cerca de este borde se llama cresta de los redondos, haciendo alusión al origen de los músculos redondo mayor y redondo menor, que también forman parte del mismo grupo profundo. ¿Qué más podemos observar en esta imagen? Bien, no solamente el ángulo superointerno, como veíamos en el anterior, el ángulo inferior, como también veíamos en el anterior, el borde medial o borde vertebral, borde interno, y el borde externo, y las particularidades de espina, acromión, fosa supraespinosa y fosa infraespinosa con su correspondiente cresta de los redondos, sino que también acá podemos observar otros elementos que estuvimos hablando en la imagen anterior. La apófisis coracoide, el acromión ya se los dije. Fíjense la cavidad glenoides, ¿sí? Que acá se ve todavía mejor
que tiene un reborde un poco más elevado y poca profundidad, y el tubérculo infraglenoideo, lugar de origen de una de las porciones del tríceps, ¿sí? Vuelvo a decir, lo más palpable de este hueso es el acromión en su extremo externo y la espina del omóplato viene en su parte posterior. También vamos a ver cuando encontremos al paciente y podamos soltar un poco este omóplato que vamos a poder palpar todo el borde interno, el ángulo inferior, incluso el ángulo superior. Algo interesante es que estas referencias anatómicas nos van a servir para determinar si este hueso se encuentra ubicado en la posición correcta en diferentes posturas, dado que la ubicación correcta, la altura, por ejemplo, y la proximidad con la columna vertebral va a depender de los músculos que lo rodean. Esta es la vista lateral externa, en donde acá se puede ver un poco la tridimensionalidad que tiene este hueso. Fíjense que este lado vendría a ser la carilla anterior y este vendría a ser la carilla posterior. Y fíjense cómo los diferentes elementos empiezan a aparecer y nos dan cierta idea de profundidad de este hueso. Bien, acá podemos y tenemos de frente la cavidad glenoidea, que fíjense que tiene un reborde un poco más elevado y no tiene demasiada profundidad. El tubérculo infraglenoideo, lugar de origen de una de las porciones del músculo tríceps, y fíjense que mucho más pequeño en la parte superior nos vamos a encontrar con otro tubérculo que es el tubérculo supraglenoideo, que también nos va a servir de lugar de origen muscular. Bien, acá podemos ver y observar en esta imagen el borde axial o el borde interno con su correspondiente terminación en el ángulo inferior, la cara dorsal atrás, la cara anterior adelante, ¿sí? Fíjense el acromión, el ensanchamiento de la espina, como en la cara lateral se ve cómo aumenta el volumen, bien, y se encuentra de la línea media ubicado hacia atrás, y como la apófisis coracoides que veíamos en la cara anterior rompe la estructura de la línea media y se va a ir hacia adelante con esta forma que yo les decía de gancho de percha. Bien, algo interesante para ver en la imagen lateral del omóplato, ¿sí?, es que su forma es una forma más bien cóncava, apuntando hacia adelante, y convexa hacia atrás. De alguna manera, la forma que adopta el omóplato o la escápula tiene que ver con cómo se tiene que relacionar con los elementos articulares anteriores, que en este caso vendría a ser la caja torácica. Bien, acá tenemos el omóplato del otro lado para que ustedes vean que encontramos los mismos elementos. Este es el omóplato o la escápula del lado derecho, ¿sí? Imagen posterior, espina, acromión, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, borde lateral con la cresta de los redondos, el acromión en la parte externa, la apófisis coracoides de la parte superior, ángulo inferior, sus correspondientes bordes. Esta es la imagen del omóplato derecho, pero en la vista anterior, fosa subescapular, cavidad glenoidea, apófisis coracoides con esta forma de gancho, el acromión que aparece por detrás con su propio ensanchamiento, ¿sí?, y la vista lateral, donde también vemos lo curvo que es este hueso, el borde medial, el ángulo inferior, y fíjense los accidentes óseos, como acá se ve bien, cómo rompen con la línea media el apófisis coracoides hacia adelante. Bien, acá se va a ubicar la caja torácica, entonces esto lo vamos a poder tocar por debajo de la clavícula, y como el acromión y la espina, ¿sí?, hacen accidentes óseos posteriores. Bien, este sería el omóplato derecho, que tiene exactamente los mismos accidentes óseos que tiene el izquierdo, pero como les dije anteriormente, en forma de espejo. Bien, y nos encontramos con el último hueso que vamos a describir hoy, ¿sí?, que lo vamos a describir porque toma íntimo contacto con los dos huesos principales de la cintura escapular, que son la clavícula y el omóplato, fundamentalmente con el omóplato, bien, que es el hueso húmero, que forma parte de la estructura del brazo, entendiendo por brazo la región comprendida entre el hombro y el codo. Bien, a diferencia de los otros huesos, este es un clásico y típico hueso largo,
bien, en donde la longitud es superior a el ancho y al espesor. Como buen hueso largo, tiene la parte central denominada diáfisis y los extremos denominados epífisis. Bien, este también es un hueso del lado izquierdo, ¿sí? Para que ustedes lo vean, y esta sería la cara anterior o la vista anterior, y esta la cara posterior. Algunas cosas interesantes para decir del húmero, bien, que tiene accidentes óseos, articulares y musculares en la epífisis superior y accidentes óseos, musculares y articulares en su epífisis inferior. En la parte de la diáfisis, que se llama el cuerpo, lo que vamos a poder observar, ¿sí?, van a ser la impresión que dejan algunos huesos y algunos elementos interesantes, por ejemplo, para los recorridos de los tendones de los músculos. Claramente este hueso largo tiene funciones en los extremos articulares y en la parte central, más bien, del tono de lo muscular. Bien, empecemos por la epífisis superior. Bien, en las dos caras vamos a ir viendo los diferentes elementos. Algo que tiene gran relevancia y que lo vamos a tener que conocer bien es la superficie articular que tiene el húmero, que se llama cabeza del húmero. Verán ustedes que ocupa la mayor parte de la región o la mayor parte de la superficie de la epífisis superior, y la podemos ver tanto en la vista anterior como en la vista posterior. La cabeza del húmero tiene una forma esférica, convexa, lo que nos va a constituir, junto con la cavidad glenoides que veíamos en el omóplato recién, la articulación glenohumeral o escápulo-humeral, muy importante, dada que es una de las principales articulaciones del hombro. Algo interesante para decir, no se olviden que las caras redondeadas o esféricas del hueso, en este caso convexa y cóncava para la cavidad glenoides, nos van a constituir un tipo de articulación de las diartrosis, una subclasificación de las diartrosis, que son las enartrosis, articulaciones que nos permiten movimientos en todos los planos del espacio. Y dadas particularmente las características bien redondeadas y esféricas de la cabeza del húmero, que se pone en contacto con la cavidad glenoides, que no es tan profunda, ¿sí?, pero también tiene gran superficie, nos da que no solamente podamos mover esa articulación en todos los planos, sino que aparte tenga una gran amplitud el movimiento de la articulación escápulo-humeral. Bien, por debajo de la cabeza nos encontramos con el cuello anatómico, acá marcado con línea punteada. Si el cuello anatómico es una especie de estrechamiento de la cabeza que nos termina uniendo a todo lo que se llama el macizo apofisario, podría ser, de la cantidad de accidentes óseos que tienen. Una diferencia para hacer aquí: en la cara anterior vamos a tener dos salientes, ¿sí?, inmediatamente por debajo del cuello, ¿sí?, o de lo que se llama el cuello quirúrgico, cuello anatómico. Bien, una saliente, ¿sí?, que es más externa, y una saliente que es más interna. Tanto es así que la saliente externa la vamos a poder también ver en la cara posterior, y no así la saliente interna. Estas dos salientes se llaman troquíter, la saliente más externa, y el troquín, la saliente más interna. Fíjense que el troquín aparece en la cara anterior, pero no en la cara posterior. Algo interesante es que estas salientes, troquíter y troquín, delimitan, ¿sí?, una corredera entre medio de las dos, que se prolonga no solamente en la epífisis superior, también se prolonga hacia la cara anterior, que se llama corredera bicipital. Como su nombre lo indica, se llama bicipital porque va a correr el tendón de la porción larga del bíceps, que va a provenir desde una estructura más superior, que es el tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Cuando esta articulación está ensamblada junto con la cavidad glenoides, vamos a ver que el tendón del músculo bíceps va a salir de ese tubérculo supraglenoideo, se va a meter en esta corredera bicipital y va a formar la parte de vientre, masa muscular, sobre el cuerpo del húmero. Bien, esto es un dato interesante para tener, porque esta región, esta corredera, no solamente va a contener al tendón del bíceps, sino que también es lugar, y sobre todo los labios, ¿sí?, la parte externa de esta corredera, son lugares de inserciones de músculos muy importantes, como el pectoral mayor, que está en la región anterior del tórax,
y el dorsal ancho, que es uno de los músculos de la espalda. Bien, es una región compleja a nivel tendinoso y a nivel ligamentoso, que muchas veces sufre de inflamaciones, dado la gran cantidad de tejido blando que posee, ¿sí? Fíjense que en la imagen posterior la corredera bicipital no se encuentra. De hecho, la corredera bicipital va a ser un lugar de palpación, ¿sí?, de la región anterior del hombro. Bien, no mucho para decir sobre el cuerpo, más que va a ser bastante liso y va a dejar alguna impresión sobre las caras de los músculos. Tanto es así que en una vista lateral podríamos ver que, no sé si llegan a ver que en la cara, tanto en la cara posterior acá, nos encontramos con una especie de rugosidad, ¿sí?, oblicua, que va desde la parte posterior hacia la parte externa, y nos encontramos con esa misma rugosidad acá. Este sector se llama B deltoidea, o haciendo alusión a la impresión que deja el músculo deltoides del hombro cuando toma inserción, ¿sí? El músculo deltoides, ya después vamos a ver más adelante, que es un músculo que tiene fibras musculares anteriores y posteriores, y que dependiendo de esa ubicación va a dejar impresiones en la parte posterior o en la parte anterior del cuerpo de nuestro húmero. Bien, en la epífisis inferior, algunas cosas más para decir. En la epífisis inferior vamos a tener también varias superficies articulares, algunas fosas, ¿sí? Y fíjense que hay fosas que son profundas y hay sobresalientes que son más externas. Las fosas y las superficies articulares se van a corresponder a las articulaciones que el húmero tiene con el codo, y las sobresalientes van a tener que ver con la musculatura. Si lo vemos desde la cara posterior, nos vamos a encontrar con una cavidad que solamente se ve en la parte posterior, porque esta cavidad que se ve en la parte anterior es otra cavidad, ¿sí? Esta fosa se llama fosa olecraniana, haciendo alusión al lugar que va a ocupar el olecrano, que en realidad no es parte del húmero, sino que es parte del cúbito, el hueso que está por debajo. En el momento de extensión del codo, esta fosa le va a dar lugar a la inserción de el olecrano, que es una sobresaliente que tiene el cúbito. Acá no lo vemos porque eso es parte de la articulación del codo, pero quedémonos con esa idea, que la cavidad olecraniana permite los movimientos y el límite del movimiento de extensión del codo cuando se llena de este olecrano. Bien, por otra parte, en la cara posterior vamos a ver algunos elementos que también vemos en la cara anterior. Vamos a ver que nosotros nos encontramos con dos sobresalientes externas que hacen alusión a unas superficies articulares. Lo vamos a ver en la cara anterior con mayor detenimiento porque tenemos mejor visual, ¿sí? Fíjense, acá nos encontramos con dos superficies más bien lisas, ¿sí?, que son superficies articulares. Bien, esta que se llama la tróclea del húmero, que en realidad se llama tróclea, y fíjense que tiene forma de reloj de arena acostado. Obviamente se llama tróclea y va a constituir una articulación del tipo troclear, que es la superficie articular, ¿para qué? Para el hueso cúbito que está por debajo, en una de las dos grandes articulaciones que vamos a encontrar en el codo. Y ahí nomás, al ladito, otra superficie más bien en forma esférica, ¿sí?, u ovalada, que se llama cóndilo del húmero, que es el cóndilo que va a articular ¿con qué otro hueso? Con el hueso radio que vamos a encontrar en el antebrazo. Tanto la tróclea como el cóndilo son superficies articulares de la articulación del codo, así que también la clase que viene las vamos a volver a nombrar. Como si esto fuera poco, por encima de la tróclea, la epitróclea. Fíjense que los nombres que tienen hacen alusión a la ubicación. Por encima de, quiere decir epi, por encima de la tróclea, la epitróclea, y por encima del cóndilo, el epicóndilo. ¿Para qué son epitróclea y epicóndilo? Son sobresalientes óseas que le van a dar origen a los músculos que tienen dirección descendente, que son los músculos del antebrazo. La mayoría de los músculos de la región anterior del antebrazo toman inserción sobre la epitróclea, y la mayoría de los músculos de la cara posterior del antebrazo toman inserción en el epicóndilo, ¿sí? De hecho, a esos grupos musculares, dependiendo del autor que ustedes elijan para estudiarlos, lo van a sentir nombrar como músculos epitrocleares, los que van a la epitróclea, y músculos epicondilares, los que van al epicóndilo. Bien, también lo podemos determinar en la parte posterior.
Son muy palpables, la epitróclea y el epicóndilo. Ustedes lo pueden palpar en la región interna del codo, bien, y en la región externa al epicóndilo. Son huesos que sobresalen mucho debajo de la piel, bien, y también son lugares complejos porque hay mucha masa muscular que llega aquí y están rodeados de bursas o bolsas serosas para de alguna manera permitir la contracción muscular sin que se dañe el músculo, bien. Son los lugares de origen de patologías conocidas y que llaman a estudiar en algún momento, que llaman el codo del tenista o el codo del lanzador, que son inflamaciones de las bursas de estos lugares de inserción por un sobretrabajo de la musculatura del antebrazo. Una vista más, esta es la vista superior. Fíjense cómo la cabeza del húmero, que tiene el número 1, ocupa la región más extensa de la epífisis superior. Bien, acá nos vamos a encontrar con el troquín, visto bien, esta sería la cara anterior y esta la cara posterior, ¿verdad? Bien, el troquín bien anterior, el troquíter un poco más retrasado, casi en la cara lateral, y como en el medio, entre el troquín y el troquíter, se forma la famosa corredera bicipital, bien, que tiene es como una especie de túnel que se va a formar para que el tendón del bíceps haga este recorrido por encima de la cabeza y se meta directamente ahí. Bien, un poco más atrás vamos a tener la impresión que deja el músculo supraespinoso, que lo hablábamos recién cuando hablábamos de la fosa supraespinosa en el omóplato, y un poco más atrás la impresión que deja el redondo el redondo menor, que también lo veíamos como un músculo profundo. Bien, a toda esta superficie en donde deja el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿sí?, la llamamos el troquíter. Fíjense que es mucho más grande el troquíter que el troquín. Y ahora me gustaría que hagamos referencia a esto. Todos los músculos que se insertan en el troquíter, ¿sí?, que obviamente está ubicado de manera lateral, estos músculos van a ir ¿hacia dónde van a ir? Van a tener una dirección hacia la parte de atrás. Por lo tanto, todas las inserciones en el troquíter van a hacer que la función de los músculos sea la rotación externa. Mientras que en el troquín, que se van a insertar los músculos que vienen de la parte anterior, va a ser de alguna manera la región donde se van a insertar todos los músculos que hacen el movimiento contrario, que es la rotación interna. Bien, entre los músculos de rotadores externos y rotadores internos, más algún otro que anda dando vuelta, constituimos lo que se llama el manguito rotador, ¿sí?, o toda esta estructura en donde, dependiendo si tiro del troquín hacia adelante o del troquíter hacia atrás, voy a producir los movimientos de rotación del húmero. Bien, una cosa más, y esto después vamos a hacer otro video de artrología. Fíjense cómo los diferentes elementos se ponen en contacto entre sí, entre las articulaciones. Por eso es importante acordarnos de los extremos, del acromión, de las superficies articulares, bien, para poder empezar a relacionar estos huesos, que lo vamos a hacer en el video que viene, ¿sí? Como para tener en cuenta, chicos, los accidentes óseos de los huesos de la cintura escapular son muy importantes para entender dos cosas: las articulaciones y cómo se mueven, y la inserción y la impresión que dejan los músculos. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Gracias por su atención.